Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Y empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El contenido de este podcast tiene exclusivamente fines informativos y divulgativos. En ningún caso debe interpretarse como una recomendación personalizada de compra, venta o mantenimiento de valores, fondos de inversión o cualquier otro instrumento financiero mencionado. La publicación de este podcast es a título personal. Las opiniones expresadas reflejan únicamente el punto de vista del autor en el momento de su emisión y pueden cambiar sin previo aviso. Cada inversor debe analizar su situación financiera personal, su horizonte temporal y su perfil de riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión. El autor no se responsabiliza de las decisiones de inversión tomadas por los oyentes, siendo cada inversor el único responsable de sus propias acciones y resultados. Bueno, pues sin más dilación, vamos con el capítulo de esta semana, que le he titulado El mayor riesgo al invertir para tu jubilación, y casi nadie lo está viendo. Bueno, vamos a ver un estudio que me llegó recientemente sobre la longevidad y cómo prepararse para esta nueva realidad. Bueno, antes de empezar con esto, recordar que tenemos en marcha el sorteo del libro Tan solo los mejores lo logran, de Peter Seidlen. Bueno, y el libro está dedicado a los oyentes del podcast, viene firmado y demás. El libro va un poco de cómo invertir en empresas Quality Growth, ahora que incluso están bastante decaídas en valoración y tal, puede ser un buen momento para invertir. ¿De qué va un poco el libro? Pues mirar, como decía anteriormente, obviamente el autor pues invierte en empresas Quality Growth y bueno, en la contraportada lo que dice es un poco lo siguiente: y si existiera un lugar especialmente seguro en el que colocar tu dinero y que además obtuviera los mejores rendimientos a largo plazo, en tan solo los mejores lo logran, que es como se titula el libro, el maestro inversor Peter Seidlen revela todo lo que hay que saber para practicar el arte de la inversión en crecimiento de calidad, encontrar las empresas que pueden ofrecer de forma fiable un crecimiento constante y sólido a largo plazo. Bueno, ¿en qué consiste el sorteo? El sorteo consiste en que, bueno, pues los oyentes tienen que adivinar cómo va a terminar el valor liquidativo del fondo a fecha 29 de mayo del 2026. Obviamente quien más se aproxime al valor liquidativo pues será el ganador. Obviamente tengo que recibir vuestras predicciones antes del 10 de mayo para tener ahí ese margen. Al email, tenéis que enviarlo al email como siempre, eusgomez@gmail.com, y en el asunto pues poner sorteo del libro para clasificar, porque si no recibo muchos email y si no pues me lío. Antes de nada, voy a decir el ISIN del fondo, que es el IE 00B2NX de kilo W18, y ya lo dije en el anterior episodio, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Yo siempre utilizo este fondo, que es el Seidlen World Group, en euros y sin cubrir la divisa. Bueno, entiendo que para un inversor a largo plazo esta es la mejor opción. Si os sirve de pista, actualmente el fondo está cotizando sobre los 427,58, para que os sirva de idea. Como decía, todas las predicciones antes del 10 de mayo entrarán dentro del sorteo, que luego, bueno, pues quien más se aproxime el 29 de mayo del 2026, pues se llevará el libro. Bueno, y también he de deciros que ya he recibido los otros ejemplares que tenía un poco pendiente, pero estaban que si en la aduana, que si en la agencia de transporte y no llegaban nunca. Y en este caso son 2 ejemplares del libro de Terry Smith, fundador del fondo Fan Smith, Invertir para crecer, que ahora también tiene bastante sentido. También están firmados por Terry Smith, con lo cual a lo largo de los siguientes meses los iré sorteando. Bueno, he de decir que el libro de Terry Smith, los que me han enviado
son 2 ejemplares que vienen en inglés. Bueno, pues, pero los sortearemos también en posteriores meses. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más dilación, vamos con el capítulo de esta semana, que como decía anteriormente, le he titulado El mayor riesgo al invertir para tu jubilación y que casi nadie lo está viendo. Bueno, vamos a ver. Hoy quiero hablarte de algo que está cambiando completamente un poco la forma de invertir y sobre todo la forma de planificar la jubilación. En primer lugar, lo que voy a hacer es comentar un informe que me llegó recientemente sobre la longevidad y finanzas. Está hecho por el Instituto Español de Analistas. Primero, voy a hablar de lo que se dice en el informe y segundo, voy a tratar todo esto con casos prácticos que quizás te lleve a ti como oyente a comprender todo esto de mejor manera. Bueno, también, antes de empezar, este tipo de artículos no los vas a ver casi seguro en ningún periódico, televisión, etcétera. En general, en prensa, lo que vende son las noticias negativas de toda índole: delincuencia, separaciones, correcciones, fuertes de mercado. Estamos excesivamente rodeados de información en un 90% negativa. Y aquí no voy a hablar en plan agorero, diciendo prepárate para tu jubilación que vas a tener problemas. No va por ahí un poco la cosa. Vamos a verlo desde el ángulo de la positividad, que conlleva que en términos generales la esperanza de vida se está ampliando tan fuertemente y tan rápido que como inversores debemos de tomar medidas. Bueno, mirad, vamos a empezar un poco por el informe. Fidelity ha realizado un magnífico informe dedicado a la revolución de la longevidad, y es que a pesar de muchos aspectos positivos, la longevidad viene acompañada de algunos retos y desafíos para los que debemos prepararnos, pues nada sería más triste que ver malgastada esa enorme oportunidad que nos proporciona el regalo de ese precioso tiempo añadido, que es casi una vida nueva, y de esto va un poco también, y lo iremos recalcando según va el capítulo. El modelo tradicional de vida, formarse, trabajar y después jubilarse, ya no se ajusta a la realidad que tenemos por delante. La jubilación se está redefiniendo como una etapa de la vida que puede extenderse a lo largo de 30 años o más. Por esa razón, la planificación, la preparación y el apoyo son más importantes que nunca. En Fidelity International, todo lo que hacen siempre ha girado en torno a ayudar a los clientes a prepararse un poco para el futuro. Sabemos que estar preparados para la jubilación es algo más que tener ahorros. Consiste en tener la seguridad de que el dinero durará, que se podrá mantener un estilo de vida activo y conectado y que la vida tendrá un propósito. Cuando la dimensión financiera transmite seguridad, las personas están mejor preparadas para crecer emocional y socialmente. Para comprender las implicaciones de este cambio y poder ayudar mejor a los inversores y aprovechar al máximo el dividendo de la longevidad, es decir, el valor económico y social que crean unas vidas más largas y saludables, Fidelity International se asoció con el Centro Nacional de Innovación para el Envejecimiento, NICA por sus siglas en inglés, del Reino Unido, para llevar a cabo una encuesta mundial en la que participaron 11.800 personas de 50 años o más. La encuesta se realizó entre el 11 de agosto y el 1 de septiembre de 2025. Y las conclusiones de este estudio son las siguientes: 4 pilares que sostienen una vida más larga. La estabilidad económica, la salud física, el bienestar emocional y la conexión social son elementos cruciales de la preparación para la longevidad. Y la estabilidad económica es la base sobre la que se sustenta el resto. La brecha de conocimientos sobre longevidad. Alrededor de 2 de cada 5 mayores de 50 años tienen un déficit de preparación para la jubilación, de 10 años o más comparado con la esperanza de vida media de su región. Este déficit deja a muchas personas en riesgo de quedarse sin dinero en ulteriores etapas de su vida. Lo vamos a ver y vamos a ir desarrollando todo esto a lo largo del capítulo. Planificación y déficit de confianza. Más de un tercio no ha planificado su jubilación y solo el 15% busca asesoramiento financiero. Casi la mitad cita el dinero como su principal inquietud de cara a la jubilación, aunque el optimismo aumenta tras la jubilación. 68% frente al 56% antes de la jubilación. El reto de la reducción. El paso de la estabilidad de los salarios regulares durante la vida laboral a disponer de los ahorros durante la jubilación es un concepto complejo para las personas.
Alrededor del 36% de las personas próximas a la jubilación no están seguras de si su dinero durará y solo el 23% ha planeado fuentes de ingresos. Una nueva definición del trabajo. El modelo tradicional de las 3 etapas, formarse, trabajar y jubilarse, está desapareciendo. Aproximadamente la mitad de los mayores de 50 años espera trabajar más tiempo, sobre todo para mantenerse mental y físicamente activo, un 38% más que por necesidad económica, que es un 26%. Bueno, poniendo todo esto en contexto, estamos experimentando la transformación demográfica más espectacular jamás registrada. En 2018 hubo por primera vez más personas mayores de 60 años que menores de 5. La población mundial está envejeciendo y la media de edad pasará de unos 31 años en 2020 a 36 años en 2050. Vivir hasta los 100 años es algo cada vez más frecuente. Curiosamente, la edad biológica también está alejándose de la cronología. En otras palabras, nos mantenemos sanos durante más tiempo, tanto física como mentalmente. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2022, una persona de 70 años tiene la capacidad cognitiva de una de 53 y la capacidad física de una de 56 2 décadas antes. Bueno, más conclusiones. Las poderosas fuerzas que impulsan la revolución de la longevidad. Avances médicos y tecnológicos. Los avances de la ciencia, la medicina y la tecnología, cada vez más impulsados por la inteligencia artificial, están desplazando la atención desde la gestión del declive derivado de la edad hasta la prevención de las enfermedades y la prolongación de los años con buena salud, lo que reporta amplios beneficios sociales y económicos. Cambios en los estilos de vida. A medida que las personas introducen cambios en su estilo de vida que les permiten mantenerse sanas durante más tiempo, la jubilación deja de ser un punto fijo en el tiempo para convertirse en una etapa de la vida flexible y en evolución. Crisis sistémicas, acontecimientos como la pandemia, con las presiones inflacionistas y las perturbaciones del mercado laboral que siguieron, ponen de relieve cómo los factores externos pueden alterar rápidamente los planes y aspiraciones en materia de jubilación. Numerosas demandas económicas. Las ayudas a los hijos, nietos y parientes mayores, junto con las interrupciones de la carrera profesional por cuidados no remunerados, especialmente en el caso de las mujeres, están ejerciendo presión sobre la seguridad financiera. Brecha de conocimientos financieros. A medida que la jubilación se vaya haciendo más compleja, la educación financiera será esencial. La tecnología, incluida la inteligencia artificial, puede ayudar a salvar esa distancia con las directrices adecuadas y, en ese sentido, el acceso a las herramientas digitales apropiadas será también un punto clave. Bueno, estabilidad económica, la base que posibilita todo lo demás. Si la estabilidad económica es la piedra angular de la preparación para la longevidad, no solo posibilita el acceso a la asistencia y a mayores oportunidades sociales, sino que también apuntala el bienestar emocional y la tranquilidad. También haremos un poco más de énfasis más adelante en todo esto. Costes asistenciales. Subestimar los costes asistenciales puede acarrear consecuencias financieras devastadoras. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 16 países más de la mitad de los ingresos de una persona mayor se destina a la atención domiciliaria. En Alemania, los costes de una atención domiciliaria han aumentado un 54% desde el 2008 y en Singapur un 27%. Bienestar emocional, el recurso interior. En el contexto de la jubilación, el bienestar emocional es la fuerza interior necesaria para afrontar uno de los cambios más profundos de la vida a medida que el trabajo pierde importancia. De todos los pilares de la jubilación, quizás sea también el más subjetivo para el individuo. Las variaciones mundiales de nuestro estudio revelan esta complejidad. El 88% de los jubilados en China y Taiwán declararon sentirse emocionalmente preparados para la jubilación, mientras que en Alemania e Italia casi 1 de cada 3, un 27%, reconoció no sentirse emocionalmente preparado. Los datos ponen de manifiesto el principal reto emocional para la jubilación, la búsqueda de sentido más allá de la identidad profesional. La planificación
de la jubilación consiste en reconocer que la seguridad financiera está interrelacionada con el bienestar emocional, la conexión social y la salud física. Este enfoque integral requerirá la colaboración de las empresas, incluido el sector financiero, y los propios individuos. Apoyar el bienestar integral. Las intervenciones oportunas en los 4 pilares, financiero, físico, emocional y social, marcan la diferencia. Un enfoque integral permite a las personas disfrutar de una vida más larga, sana y conectada. Para la sociedad, esto significa una población más adaptable, participativa y productiva. Una vida más larga no es una mera estadística, es una oportunidad de crear las condiciones para que la gente viva y disfrute de sus jubilaciones más satisfactorias. Bien, y ahora vamos a pasar a cómo podemos aplicarlo en la práctica, porque hay un dato que lo cambia todo. Estamos viviendo más años que nunca, y eso, que suena muy bien, tiene una consecuencia financiera muy seria. Puede que el mayor riesgo de tu vida financiera no sea perder dinero, sino quedarte sin dinero antes de morir. El cambio que de alguna manera nadie está interiorizando. Durante décadas el modelo era muy simple. Estudiabas, trabajabas 35 o 40 años y tenías una jubilación relativamente corta, pero eso ha cambiado. Hoy una persona que se jubila puede vivir perfectamente 25 o 30 años más. Y esto tiene un impacto directo. Ya no estás financiando una jubilación, estás financiando una segunda vida completa. Y sin embargo, la mayoría de la gente sigue pensando con el modelo antiguo. El estudio detecta varios datos muy potentes, que son: 1 de cada 3 personas no ha planificado su jubilación. Solo el 15% busca asesoramiento financiero. 2 de cada 5 tienen un déficit de ahorro de 10 años o más respecto a lo que realmente vivirán. La mayoría de la gente está planificando vivir menos años de lo que realmente va a vivir. Y eso es un problema enorme. El gran cambio es vivir más años, que esto es un poco lo que cambia todo. Para que nos hagamos una idea, en 2050 más del 22% de la población tendrá más de 60 años. La jubilación ya no va a durar 10-15 años, puede durar 30 años o más. Como decía anteriormente, el modelo clásico, estudiar, trabajar y jubilarse, ya no funciona. No estamos planificando una jubilación, estamos planificando una segunda vida. El problema real, y aquí viene lo preocupante, según el estudio: muchísimas personas ni siquiera han planificado su jubilación. Muy pocas buscan asesoramiento financiero. Y una gran parte está ahorrando como si fuera a vivir menos años de los que realmente vivirá. Y esto genera un desajuste muy peligroso. Estás planificando tus finanzas para 15, 20 años cuando probablemente necesitas cubrir 30 años o más. Y ese gap no es pequeño, como vemos es enorme. Y este es el nuevo riesgo, y esta es un poco la clave del episodio. En inversión siempre hablamos de riesgos, como es volatilidad, caídas de mercado, inflación, pero hay un riesgo que está ganando protagonismo, el riesgo de la longevidad, es decir, que vivas más años de lo que va a durar tu dinero. Y esto es especialmente peligroso porque, de alguna manera, no se ve venir, no duele al principio, pero es muy difícil de corregir cuando aparece. Como decía, el nuevo riesgo no es perder dinero, es quedarte sin dinero antes de morir. El riesgo clave: sobrevivir a tu dinero, y este es el concepto más importante. El 36% no sabe si su dinero durará, solo el 23% ha planificado correctamente ingresos en jubilación. Uno de los errores más comunes: durante toda la vida financiera hacemos una cosa, acumular patrimonio, pero al llegar a la jubilación el juego cambia completamente, hay que empezar a gastar ese patrimonio, obviamente de forma eficiente, y aquí es donde falla mucha gente. No sabe cuánto puede gastar, no sabe cuánto durará su dinero, no tiene un plan de ingresos, y esto genera incertidumbre y muchas veces decisiones conservadoras que empeoran aún más la situación. La nueva jubilación, otro punto interesante del estudio: cada vez más personas no quieren o no pueden dejar de trabajar completamente, pero no necesariamente es algo negativo. De hecho, tiene sentido. ¿Por qué? Porque de alguna manera aporta ingresos, mantiene actividad mental y da propósito. La jubilación ya no es
ya no es dejar de trabajar. Obviamente depende de en qué trabajo vengas. Si has tenido o tienes un empleo donde tu actividad física te merma mucho, esto cambia mucho. Obviamente, pues por poner algunas profesiones que se me vienen a la mente, camionero, minero, taxista, mecánico, obviamente pues aquí no vas a tener que poder hacer una actividad adicional, que lo veremos más adelante. Y esto es cambiar un poco la forma en la que trabajas. Hombre, si has sido pues asesor, contable o determinados trabajos que no requieren una actividad física tan grande. Bueno, aquí también tenemos, si llevamos todo esto a lo práctico, hay 4 formas de afrontar este problema: gastar menos, ahorrar más, obtener mayor rentabilidad y trabajar más tiempo. Y aquí realmente no hay muchos atajos. Pero lo importante es entender que probablemente necesitas cambiar varias. La longevidad es sin duda una de las mejores noticias de nuestra época, pero financieramente también es un reto enorme, porque existe algo que antes no era tan necesario: planificación real a largo plazo. Así que te dejo con una idea para reflexionar. No solo se trata de cuánto dinero acumulas, la jubilación ya no es el final del camino, es la mitad del partido, y muchos están saliendo al campo sin estrategia. Vamos a ver algún ejemplo. La jubilación nos puede durar 25 o 30 años. Vamos a imaginar 2 personas. Una se jubila en el año 1990 y vive 12 años más. Otra se jubila hoy y vive 30 años más. Las dos pueden haber ahorrado cantidades similares, pero la segunda persona necesita que su dinero dure prácticamente más del doble del tiempo. Es como preparar agua para una caminata de 10 kilómetros y acabar haciendo 25. Pues no nos va a llegar el agua, ¿vale? Vamos a pensar un poco en esto. Y para ver un poco este desajuste de planificación. Una persona calcula que necesita 1.500 euros al mes durante 20 años. Hace números, ahorra, invierte y llega a la jubilación con un plan más o menos sólido, pero resulta que vive 30 años. Esos 10 años más sin ingresos del trabajo, 10 años en los que ese dinero tiene que seguir saliendo de algún sitio. Y aquí es donde empiezan los problemas. Y aquí es donde viene el título del capítulo: el riesgo de la longevidad. Imagina que tienes 300.000 euros antes de jubilarte. Si lo repartes en 20 años, son unos 15.000 euros al año, sin contar rentabilidad, que también veremos un poquito más adelante algún detalle de estos. Pero si tienes que estirarlos a 30 años, ya no son 15.000, pasan a ser 10.000. Mismo dinero, pero una caída del 33% en lo que puedes gastar cada año, y eso cambia completamente el nivel de vida. Desacumulación, en el bloque 4. Vamos a ver un ejemplo práctico para explicar un poco el cambio de mentalidad. Durante tu vida laboral el objetivo es sencillo: que tu patrimonio suba, pero en jubilación es distinto. Imagina que tienes 500.000 euros invertidos. La pregunta ya no es cuánto puedo ganar, sino cuánto puedo retirar cada año sin quedarme sin dinero. Por ejemplo, si retiras demasiado, te quedas sin capital. Si retiras demasiado poco, vives peor de lo necesario. Y encontrar ese equilibrio no es nada trivial. Aquí es donde la figura del asesoramiento financiero cobra una importancia extraordinaria. En el bloque número 5, nueva jubilación, con un ejemplo humano. Cada vez es más común ver a alguien que se jubila pero sigue haciendo algo: un pequeño negocio, asesorías puntuales, clases, proyectos propios. No porque lo necesita desesperadamente, sino porque no le permite no depender el 100% de sus ahorros. Física y mentalmente le permite estar en forma. Y esto reduce muchísimo la presión financiera. Esto viene a colación de lo que veíamos anteriormente. Obviamente, si hemos tenido un trabajo que requiere de una actividad física muy, muy potente, pues a lo mejor ya no estamos en condiciones de tener pues un ingreso extra sobre asesorías puntuales, clases, proyectos propios, porque, bueno, pues
pues físicamente estamos más castigados. Bueno, estamos hablando de ciertos perfiles. Creo que queda razonablemente claro. Bien. Imagina que para cubrir ese gap, pues nos faltan 500 euros al mes para que nos cuadren en jubilación. Y solo hay 4 formas de cubrir ese gap. Gastar 500 euros menos, haber ahorrado más antes, haber invertido mejor o generar ingresos trabajando algo más. Y no hay una quinta opción. Y cuanto antes ajustes esto, pues más fácil será. Imagina que tu patrimonio es como un depósito de agua. Durante tu vida laboral lo vas llenando, pero cuando te jubilas empiezas a vaciarlo. La pregunta no es solo cuánto hay dentro, sino a qué ritmo lo estás consumiendo y cuánto te tiene que durar. Porque si el depósito se vacía antes de tiempo, ya no hay forma de volver a llenarlo. Vamos a ver el error silencioso en una persona como Carlos, que tiene 65 años y se acaba de jubilar. Ha hecho todo bien durante su vida. Ha trabajado de forma estable, ha ahorrado, ha invertido con cierta prudencia, de alguna manera también error, pues su horizonte no son los 65 años, es su experiencia de vida hasta el fallecimiento. Y llega a la jubilación, en este caso con unos 300.000 euros acumulados. No es una fortuna enorme, pero tampoco está mal. Carlos hace sus cálculos, piensa: si retiro unos 15.000 al año, entre esto y la pensión puedo vivir razonablemente bien. Y efectivamente, 300.000 euros dividido en 20 años encajan bastante bien. El plan, de alguna manera, tiene sentido. El problema es que hay algo que Carlos no está teniendo en cuenta. Carlos, por probabilidad y por estadística, no va a vivir 20 años más, va a vivir 30. ¿De acuerdo? Los primeros años, obviamente, todo funciona. Viaja, disfruta, ayuda a sus hijos, vive tranquilo. Su cartera sube, baja, pero en general todo parece bajo control. Y el problema no aparece al principio, el problema aparece más tarde. Pues a los 78, 80, 82, Carlos empieza a darse cuenta de algo. Su dinero baja más rápido de lo que pensaba, porque ha estado retirando como si su jubilación durara 20 años, pero ya han pasado casi 15 y todavía le queda mucho por delante. Y aquí es donde viene lo más delicado. A los 80 años, Carlos ya no tiene muchas más opciones, no puede volver fácilmente al mercado laboral, no puede asumir grandes riesgos con su dinero, obviamente no puede empezar de cero, y de 65 años a 80 han pasado 15 años que probablemente no ha calculado correctamente su horizonte de inversión, y lo único que puede hacer ahora es ajustar. Y en este caso, ¿qué significa ajustar? Pues significa gastar menos, recortar su nivel de vida, depender más de otros. Y el problema de Carlos no fue no ahorrar, no fue no invertir, ni siquiera fue tomar malas decisiones, fue algo mucho más sutil. Ha planificado su dinero para menos años de los que realmente iba a vivir. Y esta es un poco la idea clave que quiero que te lleves hoy. El mayor riesgo en la jubilación no es que tus inversiones vayan mal, es que tus cálculos se queden cortos, porque vivir más es una gran noticia, pero financieramente obliga a hacer algo que mucha gente todavía no está haciendo: planificar como si realmente fueras a vivir mucho tiempo. Bueno, si vemos, por ejemplo, también esto lo debemos de tener en consideración, una diferencia en una tabla de Excel, la diferencia en interés compuesto a largo plazo, invertir entre renta fija y renta variable, pues vemos que, por ejemplo, 300.000 euros invertidos todo en renta fija, pues nos vamos a una rentabilidad del 3%, con lo cual son 9.000 euros de rentabilidad, que es, digamos, una cantidad pequeña. 300.000 euros, si los invertimos, vamos a llamar en una cartera 50-50, que nos puede dar aproximadamente un 5%, pues nos da 15.000 euros al año, que prácticamente es lo que vamos retirando. No estamos tirando de capital inicial, sino que prácticamente estamos tirando de los beneficios. Y obviamente cuando tenemos 65 años, si pensamos que podemos vivir 30 años más, es que seguimos teniendo un horizonte de inversión de 30 años, y esto es lo más importante. Y luego,
Si invertimos 300.000 euros a un porcentaje de renta variable bastante mayor, pues nos vamos a 21.000 euros al año de tipo de interés, que prácticamente nos cubren, incluso hasta nos puede ir sobrando algo de dinero de las cantidades adicionales que retiremos. Aquí también la consideración es, sea cual sea nuestra edad y nuestro horizonte de inversión, tenemos que invertir dinero en renta variable, con independencia de nuestra edad. Porque, como digo, no consiste solo un poco en lo que tenemos, sino que también debemos de hacerlo, aunque tengamos 65 años, hacerlo crecer en la medida que podamos, o en el peor de los escenarios, no hacerlo decrecer. Y a lo mejor los intereses, obviamente ya sabemos que los intereses, si invertimos en una cartera, por ejemplo, 50-50, nunca van a ser lineales. Tendremos años que a lo mejor nuestra cartera gana un 8, tendremos unos años que a lo mejor pierde un 8, pero de media un 5% es algo razonablemente a lo que debemos de aspirar. Mirad, por ejemplo, ahora voy a poner aquí un caso que probablemente en posteriores podcasts también desarrollaré, porque, bueno, me ha llegado un fondo que estoy evaluando en detalle, pero, bueno, y tengo que verlo porque hasta a mí mismo me sorprendió. Ha crecido, o mejor dicho, ha multiplicado por 60 veces la inversión en estos 25 años. ¿Qué quiere decir esto? Que 100.000 euros hace 25 años se ha multiplicado por 60. Es decir, hoy tendríamos 6 millones de euros. Volvemos al símil de siempre. Calcular si alguno de vosotros ha comprado un activo inmobiliario hace 25 años y si hoy vale 60 veces más. Pues que me escriba y le damos una vuelta. Lo desarrollaré en más detalle en próximos capítulos, pero la verdad que está muy bien. Bueno, seguimos un poco. Otro caso, en este caso el de Ana. También tiene 65 años y también se acaba de jubilar. Y si compara su situación con la de Carlos, en realidad es muy parecida. Ha trabajado toda su vida, ha ahorrado con constancia, llega a su jubilación con unos 300.000 euros. No hay una diferencia enorme en el punto de partida, pero sí hay una diferencia clave. Ana enfoca la jubilación de otra manera. Antes de retirarse, Ana se hace una pregunta distinta. No cuánto dinero tengo, sino cuánto tiempo tiene que durar, y decide ser prudente. En lugar de planificar a 20 años, lo hace a 30. Y eso cambia completamente los números. En vez de retirar 15.000 euros al año, Ana empieza retirando bastante menos. Ajusta su nivel de gasto, no de forma dramática, pero sí consciente. Prioriza lo importante, elimina lo accesorio y se deja margen. Y también muy importante, no solo es cuánto retiras, sino dónde inviertes lo que tienes una vez jubilado, porque eso hace que también luego la rentabilidad vaya variando. Pero hay algo más. Ana no depende solo de su cartera. Decide mantener una pequeña fuente de ingresos. Obviamente, esto hay que ponerlo en contexto porque mucha gente a lo mejor no tiene esta posibilidad. Hace asesorías puntuales, colabora en proyectos concretos, trabaja algunas horas al mes, nada que le quite la calidad de vida, pero suficiente para cubrir gastos. ¿Y qué consigue con estos? Dos cosas muy importantes. La primera, reduce la presión sobre su patrimonio. La segunda, le da flexibilidad, porque si un año el mercado va mal, no necesita retirar tanto dinero. Pasan los años, 10, 15 años, Ana llega a los 80 y su situación es muy distinta. Su patrimonio no ha desaparecido, sigue teniendo margen, sigue teniendo opciones y sobre todo sigue teniendo tranquilidad, que a su vez esa tranquilidad también le da una tranquilidad emocional y en muchos aspectos que también es importante. La diferencia entre Ana y Carlos no ha sido la suerte ni el dinero inicial, ha sido el enfoque y la forma de invertir ese capital. Ana entendió algo fundamental, que la jubilación no es solo una cuestión de cuánto tienes, sino de cómo lo gestionas en el tiempo y cómo lo inviertes. Y esta idea es la que quiero que me gustaría que te quedaras. No necesitas hacerlo perfecto, pero sí hacer pequeños ajustes, planificar a más años, gastar con criterio, mantener cierta flexibilidad, invertir con un objetivo real de vida actualizado a la esperanza de vida actual, porque al final no se trata solo de llegar a la jubilación, sino de poder vivirla con estabilidad
hasta el final. Bueno, y con esto termino por el capítulo de hoy. Si te ha gustado el episodio, te agradecería muchísimo que le des un me gusta en la plataforma donde lo estés escuchando. Esto ayuda a que este contenido divulgativo llegue a muchas más personas interesadas en aprender a invertir. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Un cordial saludo, paciencia y buenas inversiones.